Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer no una revisión, no un unboxing, nada de eso, sino simplemente cómo desarmar, bueno, básicamente qué son los componentes que traen este tipo de audífonos que tengo aquí, ¿no? Porque bueno, básicamente en el canal he traído bastantes audífonos Bluetooth, etcétera, y algunos se preguntan cómo desarmarlos, etcétera, y bueno, aquí les traigo los componentes que trae. De primera instancia, este es un audífono, el cual pues trae un sensor aquí, ¿no? Yo ya lo he desarmado porque en un día anterior se descompuso uno, entonces tomé uno de estos para tomar su batería y reemplazarlo por el que estaba dañado, ¿no? Mira, por ejemplo, mira, aquí abriendo la primera instancia, esto debes de hacerlo pues con cuidado, con delicadeza, porque si no puedes dañar los componentes y si sirven, pues ya no los van a poder servir. Mira, aquí encontramos el primer componente, que es un imán. Tal vez te preguntarás para qué es este imán. Pues bueno, este imán es el que hace contacto del audífono con la caja, que se pegue como en automático. Mira, déjame lo pongo. Ahí se pega y si yo lo hago así no se cae. Esta es la funcionalidad de este imán que tenemos aquí. Es un imán de neodimio. Es muy pequeño y debe de ir en cierta posición del audífono para que se pueda pegar. En este audífono ya no lo pude poner en su misma posición, así que ya no se pega como debería. Pero bueno, vamos a pasar de eso. Aquí encontramos de primera instancia lo que es la bocina. Mira, la bocina viene tal cual. Son como bocinas de los audífonos más baratos que podrías encontrar. Y viene pues con unos cablecitos. Los cablecitos es azul y blanco. Los cablecitos, a mi parecer, a lo que yo he visto en audífonos, es de que están muy sencillos su material. Son como cables genéricos, como cables casi pues de los más baratos también. También encontramos aquí lo que es la batería. Esta pequeña bolsita que tenemos aquí es la batería del audífono. Y pues básicamente es la encargada de poder encender o apagar o darle funcionamiento a lo que son los audífonos. Esta pequeña batería puede suministrar un voltaje a lo que me marcó mi amperímetro de 3.8, 3.7 voltios. Y bueno, así voltios. Y pues esto es el encargado de alimentar todo este proceso, todo este funcionamiento del audífono. Y muy en el fondo alcanzamos a ver una tarjetita que es pues básicamente el cerebro, la máquina que controla todo el audífono. ¿Cómo sacamos esta? Pues bueno, ya desoldado lo que es la bocina y desoldado la batería. Este tipo de tarjetitas se suelen sacar por aquí abajo, mira. Jalamos como con un poco de delicadeza, ahí está. Bueno, ya me cargué la parte donde cargamos, creo. Y con los cables de aquí es lo que podemos sacar la tarjetita. Bueno, aquí vemos otra parte muy importante. Esta cosita donde la empezamos a jalar es la parte donde se carga el audífono. Si alcanza, bueno, no sé si se vea a cuadro, a cámara, pero déjenme lo acomodo. Si vemos, hay unas partes de metal. Mira, todo esto blanco es plástico, pero estas partecitas como grises son metales. Son los dos polos, polo positivo y polo negativo, o viceversa, pero son los dos. De aquí es donde hace contacto con la caja. En el interior, no sé si se alcanza a ver, pero en el interior tiene dos puntitos de metal o dos conexiones. Esas dos conexiones hacen contacto con estas dos partecitas de metal y es lo que hace que se cargue el audífono, ¿no? Vamos a intentar arrancar lo que son las bocinas y bueno, la bocina y la batería para poder tener acceso a la tarjeta y poder mostrarte qué es lo que viene más aquí, ¿no? Mira, ya teniendo más acceso a la tarjeta encontramos lo siguiente. Esta partecita que encontramos aquí pues es el sensor touch, que es el que va conectado aquí para encender, para cambiar la canción, para subir el volumen, para poner el pausa, etcétera. Ese sería pues el sensor. También encontramos pues chips, que son los encargados de procesar el audio, como una mini computadora con su procesador, su memoria y etcétera. Pues son este tipo de circuitos que vienen aquí. Una resistencia, bueno, resistencias y demás componentes. En concreto, este audífono que tenemos aquí no contiene el micrófono, pero suele verse como este tipo de sensor, pero con puntitos o como con una malla de tela. El micrófono pues obviamente es para cuando contestas las llamadas, etcétera. Y bueno, esto es lo que encontramos dentro de este audífono pues genérico, ¿no? En los audífonos un poquito más costosos y demás suele haber casi lo mismo, pero de mejor calidad y pues con un tipo de método para abrirlo un poquito más sofisticado, más que nada. Ahí lo voy a dejar. En cuanto a lo que es la caja, aparte de pues los pines que te digo que están muy al fondo, que no se alcanzan a ver,
pero si me acuerdo por aquí les voy a poner una fotografía. Este tipo de cajas suele ser o traer el mismo circuito de lo que es una power bank, una batería de esas para recargar nuestro teléfono cuando ya no tenemos batería y no tenemos dónde conectarlo. Casi es el mismo circuito. Voy a intentar pues abrirlo. Este se abre haciendo palanca hacia arriba. Déjenme ver si puedo abrirlo sin dañar tanto la caja, que no creo, pero pues de todos modos ya no los utilizo estos. Pues bueno, ya logré abrirlo sin, dañando básicamente la caja. Pero bueno, sacándolos tenemos acceso a lo que es la tapa. La tapa se quita de esta manera, mira, ahí está. Y la podemos, me parece que deslizar. Ahí ya tenemos acceso a la tapa y la podemos quitar. En la tapa nada más viene un imán. Va conectada así. Viene un imán en la parte de aquí, la cual tiene un imán en la parte de aquí. Y cuando se separan es cuando se activa en automático la caja para cargar los audífonos. Pero bueno, aquí en el interior ya no encontramos más nada. Todo viene en este funcionamiento de esta cajita. En la cajita pues te digo, este circuito a mi parecer es una power bank, un circuito parecido a lo que es una power bank, un banco de energías. Y para cargar los audífonos vienen como si cargaras tu teléfono, pero vienen dividido en dos. Estas dos vienen conectados en lo que son en paralelo, para así poder cargar ya sea nada más uno, cargar los dos. ¿Dónde está el otro? Aquí. Para cargar los dos al mismo tiempo, o dejar cargando el primero, dejar cargando el segundo, o los dos al mismo tiempo, básicamente. Ya que si estuviera en serie, pues sería forzosamente poner los dos para que se cargaran nada más uno, nada más los dos, etcétera. Y bueno, aquí está el circuito. Este botoncito que tenemos aquí es básicamente para activar la carga en caso de que la queramos activar manualmente. Simplemente lo presionamos. Aquí tenemos un LED indicador que nos va a hacer pues el favor, o nos va a indicar si el audífono ya está cargado completamente, o indicarnos si la caja tiene batería o no. Por otra parte encontramos esto que tenemos aquí, que es como una bolsita de metal. Esta bolsita es la batería, la cual viene conectada a esta tarjeta. Y para poder cargar esta batería que tenemos aquí encontramos este puerto, me parece que es Lightning o es USB-C, no me acuerdo. La cargamos y ya es eso, nada más es este circuito para cargar los audífonos. Los audífonos suelen ser parecidos en su interior, aunque te digo que alguno puede venir con un micrófono, el otro pues sin micrófono, etcétera. Y pues bueno, creo que este ha sido todo en cuestión a este video. Espero te haya servido, te haya gustado, te haya entretenido ver cómo se ve todo este tipo de circuitos. Mira, aquí tenemos el puerto, tenemos este que es un convertidor, este me parece que es como un tipo de regulador de voltaje. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, aquí resistencias, capacitores, etcétera. Pero básicamente así es lo que viene. Y pues aquí viene pues el botón para activar la carga o desactivarla. Y ya. Creo que ha sido todo en cuestión de este video. Espero te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.